Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta y soy colaborador de este espacio de Venezuela Colonial. Bienvenidos a nuestro primer live en directo. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y que trata sobre la Capitanía General de Venezuela y si dependíamos del virreinato de la Nueva Granada. Es un tema muy candente en la cual la gente suele tener muchas dudas de si dependíamos o no de la Nueva Granada, lo que es actualmente Colombia. Y para eso vamos a tener un invitado de lujo, un invitado especial. Se trata nada más y nada menos que de César Pérez Guevara. César Pérez Guevara es un abogado constitucionalista, es también profesor de historia iberoamericana, está siendo candidato también por un PhD en historia, es conductor del programa radial Valores Venezolanos y también es CEO del Centro Rocio. Este es un centro jurídico en el cual pues tratan de siempre ser una especie de valedores de lo que es todo el recuerdo de Germán Rocio. Un saludo para todos los seguidores que se están uniendo en este momento a la transmisión. Y bueno, vamos a pasar a invitar a nuestro colaborador del día de hoy, César Pérez Guevara. Vamos a llamarlo. Unos momentitos nada más. Estamos esperando que se una a la transmisión. Y bueno, vamos a mientras tanto contarle de cómo va a desarrollarse esta charla. Primeramente, una vez que se una nuestro invitado, pues vamos a pasar a lo que es una introducción sobre el tema, que dado por mi persona, y también vamos a estar después observando y escuchando la explicación de César. Una vez que él termine su exposición, él va a responder unas preguntas de nuestro público, de nuestra audiencia, y unas preguntas que yo le voy a realizar. Una vez finalizada pues, la ronda de preguntas, pues nuestro invitado presentará su libro, que últimamente está haciéndole promoción. Es un libro que se trata de Germán Rocio. Por aquí tengo el título, ya se lo voy a leer. Y se llama Vanidad, Locura y Entusiasmos, 3 casos de Juan Germán Rocio. Así que bueno, estamos esperando que se una a nuestra transmisión nuestro invitado del día de hoy. Unos momentos. Bueno, ya vamos. Unos momentos nada más. Son las 11 de la noche aquí en España, 5 de la tarde en Venezuela. Así que buenas noches desde aquí y buenas tardes a todos los que nos leen y ven desde Venezuela. Ya se está conectando nuestro querido invitado. Como siempre, bueno, saben que en Venezuela siempre hay un poco de fallo con el internet. Esperamos que no tengamos problemas el día de hoy para poder hacer la transmisión sin problemas. Un saludo a los que están viéndonos desde Funchal, Madeira. Edgar Moya, un saludo. A ver quién más de nuestro público, de qué parte del mundo nos ven, nos pueden decir. Saludo a Soto, a JR Soto 172. Y bueno, hay un pequeño fallos
con la conexión de nuestro invitado que está en Caracas, Venezuela. Saludos desde Santiago, Chile a Elra. También desde Santiago, Edwin Bermúdez. Desde Chicago, JL Vidal 163. Desde Santiago de Chile también Historias Remanentes, un saludo. Desde aquí, desde Extremadura, la tierra de los conquistadores. Saludo a Ana Gómez, que se acaba de unir. Saludos de Houston, Sir Roger Arturo. Desde Barcelona, España, también los saludo a Arturo CMI. Estamos teniendo un poco de problema con la transmisión de nuestro invitado. Espero que se pueda solventar en algunos momentos. Que se ha unido ahora. Bueno, tiene problemas para unirse a nuestro invitado. Vamos a intentarlo de nuevo. Lamentablemente el internet en Venezuela es sumamente pésimo. Vamos a esperar que César otra vez intente entrar. Como dije, son cosas del live y más con el internet de Venezuela. Un saludo a Juan Carlos Ramírez, 5768. Si no, también no hay nada, ¿no? O sea, no sale nada. Que ya se escucha, César. Pero estoy intentando conectarme, pero no se ve nada la visión. No me veo por aquí. No, yo tampoco te veo, pero te escucho, hermano. Pero qué raro. Déjame intentarlo de nuevo, ya va. Vale, vamos a hacer un último intento, a ver si podemos. Sí, me están comentando que hay muchas partes de Venezuela sin electricidad en este momento. Entre esos está, creo que la isla de Margarita, si no me equivoco. Y cuando la electricidad se va, pues suele fallar un poco el internet. Sí, me cuentan que se oye pero no se ve. Es verdad, estamos intentando ver si volvemos a hacer el intento con César para que se pueda ver. Si no, bueno, tendremos que nada más escucharlo. Sí. Son cosas que se nos escapan de nuestras manos. Un saludo a Alex Varela, que se acaba de unir. Y bueno, comentando un poco sobre el tema de hoy, sobre la Capitanía General de Venezuela, hay mucha gente que piensa, como dije anteriormente, que se dependía de la Nueva Granada y que hay mucha confusión en este tema histórico. Entonces el día de hoy nuestro querido invitado, que es experto en este tema, pues nos va a hacer... Ya me veo. ¿Ustedes me ven? No, querido invitado, bienvenido César. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos impacientes por observar tu exposición, porque sabemos que eres una persona muy preparada en estos temas históricos y también en los temas jurídicos, y de verdad que nos complace tenerte esta noche aquí en España, tarde allá en Venezuela, presentes en nuestro primer live. Eres nuestro primer invitado en estos live. Así que bienvenido, hermano. Saludos a la audiencia. Gracias, mira, buenas tardes aquí desde Caracas, Venezuela. Yo escribía hoy que Caracas es una ciudad que no existe. Entonces, saludos desde la ciudad que no existe. Del mismo modo, saludos allá a España, que sí existe en la actualidad. Buenas noches por allá. Espero que lo que conversemos hoy tenga alguna clase de provecho. Es lo que siempre intento cuando tengo una intervención al respecto. Seguro. Un saludo a los amigos de Hechos Criollos, que creo que están retransmitiendo este live para su audiencia. Así que bienvenidos a los amigos de Hechos Criollos. Bueno, saludos. César, saludos.
César, vamos a explicar un poco de cómo va a consistir esta charla. Primeramente yo voy a dar como una especie de introducción de por qué la gente suele tener dudas en este tema histórico sobre si dependíamos o no del virreinato de la Nueva Granada. Una vez que yo haga esta introducción, pues nos vas a dar tu exposición de por qué no se dependía de este virreinato. Una vez finalizado mi introducción, tu exposición, pasaremos a una ronda de preguntas de la audiencia y mía. Y después de finalizado esto, pues, presentarás tu libro, que dije que se llama, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Vanidad, Locura y Entusiasmo. 3 casos de Juan Germán Rossi, ¿correcto? Tiene usted toda la razón. Ok, bueno, vamos a empezar entonces. Primero que nada hay que saber que durante los 300 años que duró el Imperio Español en el continente americano, pues hubo muchas organizaciones administrativas dentro de este. Los 2 primeros que se fundaron pues fue el Virreinato de la Nueva España en 1521 y el Virreinato del Perú, que fue ya después de la conquista hecha por Pizarro. Anteriormente en las islas del Caribe pues hubieron también algunas capitanías generales y algún virreinato, pero con el paso de los años estos fueron cambiando su estructura. Entonces vemos que, por ejemplo, el virreinato del Perú, César, este virreinato se le hizo muchos cambios y extinciones en cuanto a territorio. Se creó de su territorio el virreinato de La Plata, del Río de la Plata, y después el virreinato de la Nueva Granada. Y vemos en el caso del virreinato de la del Río de la Plata un caso particular, que es que el sur de Perú, que sería el Alto Perú, lo que es actualmente Bolivia, fue escindido de este virreinato del Perú y fue unido al de La Plata. Entonces, ¿qué pasó al momento, unos años antes de la independencia? Por los problemas que hubo con San Martín y los próceres en el sur, pues Bolivia, que se mantenía bajo la corona española, pues se volvió a unir al virreinato del Perú. Y en todos estos cambios siempre hubo problemas limítrofes. Vemos que después de la independencia de eso trajo guerras. Hubo guerras con Chile por la salida al mar de Bolivia, hubo la guerra del Chaco con Paraguay y Bolivia, y eso trajo muchos problemas limítrofes. ¿Qué pasó? En el año 1717 se crea el virreinato de la Nueva Granada. En este virreinato está incluido Venezuela y Ecuador, que serían las provincias que se crean. Pero anteriormente a la creación en 1777 de esta Capitanía General de Venezuela, ya la provincia de Caracas, que sería la actual Caracas, Vargas, Guárico, Carabobo, Yaracuy, Aragua, si no me equivoco, esa era la provincia de Venezuela o de Caracas en aquel entonces, ya era independiente del virreinato de la Nueva Granada. Pero el resto de Venezuela, o sea, Guayana, Margarita, no era independiente. Entonces, eso trae mucho cuestiones de confusión. Y también la cartografía. ¿Qué pasa? En los textos de historia, cuando se habla del virreinato de la Nueva Granada, siempre vemos los 3 territorios, Venezuela, Colombia y Ecuador, y eso es incorrecto, inclusive en la cartografía de la época. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa cartografía es extranjera y no española. La española sí vemos que es diferente. Entonces, sí sale ya independiente de Venezuela. Entonces, ahora te doy el pase para que nos exponga el por qué la Capitanía General de Venezuela no dependía del virreinato de la Nueva Granada. Adelante, César. Bueno, estupendo intro, ¿no? Emilio, muy bien. Muchas gracias. Estos temas me encanta hablarlos. No es común hablarlos por redes sociales, porque precisamente muchas veces existe poco ánimo, poco ímpetu por saber qué ha pasado, qué sucedió anteriormente, sobre todo por esta tontería, por esta triquiñuela, por este engaño
que ha consistido en decir que lo que hizo España en estas tierras fue solamente un acto de rapiña. Incluso hay más tontos que señalan, y con tonto creo que me siento justificado para utilizar el adjetivo de tonto. Quevedo lo utiliza mucho en El Buscón y es una de las grandes obras de la historia de la literatura. Creo que el calificativo está bien. Entonces hay muchos tontos que pretenden señalar que sencillamente aquí se hizo hasta un genocidio, un montón de conceptos anacrónicos que sencillamente tenemos nosotros que abordar de la mejor manera. Tenemos solamente que corregir en una cosa, solamente hay una cosa que no existió antes, un virreinato, y es que hay que entender que sencillamente, primero hay que saber que España era el gran imperio de la época, primero. Al final de la Casa de los Trastámara, es decir, estamos hablando de doña Isabel la Católica de Castilla y don Fernando II de Aragón, el final de la Casa Trastámara, sabemos que ellos ya habían tomado Granada, luego ya habían unificado la península ibérica, por lo tanto ya sabemos que sencillamente estamos hablando de un gran reino. Por lo tanto, mandan a cada uno de sus infantes para que se casen en las diferentes grandes familias europeas. Por eso vamos consiguiendo con que el nieto de Isabel la Católica va a ser nada más y nada menos que Felipe II, que incluso va a ser rey de Inglaterra por un tiempo, y que el papá de Felipe II, es decir, el nieto de Isabel la Católica, don Carlos I de España y quinto de Alemania, va a ser el gran César, va a ser incluso emperador de el Imperio Sacro-Romano Germánico, y le va a dar el título de César. ¿A qué quiero venir con todo esto y por qué utilizo este prolegómeno tan largo? Porque primero hay que entender que España era el gran reino, es decir, España era el enemigo a vencer por parte del Imperio Británico, si podíamos considerarlo imperio en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué te digo que te tengo que corregir? Porque ellos estaban ejerciendo virreinatos, es decir, España era tan grande, o la idea de Hispania que ya existe con los reyes católicos en esta Casa Trastámara, ya ellos tenían diferentes territorios en partes de Europa, por lo menos el sur de Italia, y también tenían algunos territorios que tenían que fundar virreinatos. O sea, la figura del virreinato, a pesar de que se piensa que exclusivamente es propia de lo que va a considerarse el derecho indiano, al contrario, ya los españoles lo venían utilizando, ya el imperio español lo utilizaba. Entonces, el primer virreinato que hay en estas tierras es que se le da a Cristóbal Colón, precisamente. Entonces, el virreinato es mucho más viejo que el virreinato de la Nueva España o el virreinato del Perú. Al contrario, a Colón también se le da. Hay que revisar las capitulaciones de Santa Fe siempre. Colón es virrey, de algún modo. Me refería al del continente. Claro, el Santo Domingo ya existía. Inclusive Colón fue virrey y su hijo. Exacto, también Colón fue virrey, pero quiero también señalar esto porque por lo menos Carachoro Parra Pérez lo trata maravillosamente. Rafael María Baral también lo toca en su historia de Venezuela. Los reyes españoles van a tener muchísimo miedo de armar más virreinatos después de lo que había pasado con Cristóbal Colón, porque Colón fue realmente abusador, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a comenzar a ver nuevamente la figura o la organización político-administrativa de los virreinatos a partir de don Carlos I. O sea, va a ser un tiempo después cuando va a comenzar a organizarse esto otra vez en virreinatos. Esa es una cuestión que hay que saber. Entonces, también tenemos un problema con la polisemia el cargo de la Capitanía General. Capitán general se llamaba desde tiempos inmemoriales en estas tierras a aquel que tenía el mando del ejército. Es decir, podía ser gobernador y se le da el cargo de capitán general. Podía ser virrey y se le daba el cargo de capitán general. Solamente que con el tiempo la figura de la Capitanía General va a devenir en una entidad político-administrativa con mucha autonomía funcional, pero eso va a ir pasando con el tiempo. Pero ¿por qué sucede todo esto? Es lo que yo explicaba anteriormente. Hay que recordar que estabas descubriendo un mundo nuevo. O sea, esto es una cuestión que a veces la gente dice, pero los españoles se equivocaron en esto, hicieron esto malo, qué malos son los españoles. Estás descubriendo un mundo nuevo. Es un mundo nuevo que es infinitamente más grande que el tuyo. Entonces, las instituciones que tú manejas de tu derecho, que vienen del derecho civil continental romano, tú tienes que adaptarlas ahora a un nuevo mundo. Y eso es lo que pasa con los virreinatos, ¿no? Muy bien ha señalado que el gran virreinato de la época es el virreinato del Perú, por lo menos en esta parte, ¿no?
Incluso hay que también que entender que el nombre de Perú es un nombre que Pizarro da de algún modo equivocado. En uno de estos trastes, de unas trastadas históricas, no, pero se le llama Perú. Se le llama Perú a todo ese territorio por el cual estaban fundamentalmente los incas, que era el gran imperio de indígenas de la época. A veces la gente no sabe que los indígenas, los incas, fueron tan grandes y tan poderosos que incluso estuvieron en lo que hoy en día conocemos como Colombia. Parte de la cordillera colombiana tuvo los incas allí. Imagínate hasta dónde iban. Pero esto no es azaroso. Te escucho, te escucho. No, y hasta el norte de Argentina también llegaron. Sí, no es azaroso porque siempre yo he señalado que tanto la dinastía de los Austria, que va a suceder a la dinastía de los Trastámara, y la dinastía de los Borbones, al menos los primeros Borbones, vamos a dejarlos atacar los cuartos por lo menos, vamos a quedarnos a atacar los terceros con los Borbones, tenían muy buena mente para ellos formar entidades político-territoriales, tenían muy buena mente. Entonces no es como que ellos de pronto se les ocurrió, vamos a hacer un virreinato allí porque me provoca, me parece que el mapa está chévere. No, lo hacían precisamente donde había más indígenas y donde había civilizaciones indígenas más avanzadas. Por eso es que el virreinato del Perú va a ser tan grande. Pero evidentemente lo que va a suceder es que en la medida en que van pasando las décadas, pasan los siglos, ya hay que quitar al virreinato, hay que hacer otros virreinatos. Y por eso es que nos vamos a dar cuenta que es apenas a inicio del siglo XVIII, es decir, en 1717, cuando se va a hacer el virreinato de la Nueva Granada, que van a conseguir muchísimos documentos que hablan del virreinato del nuevo reino de Granada, o del virreinato del reino de Granada. Vas a conseguir muchísimo que va a señalar eso. Evidentemente, ¿por qué le pones este nombre? Porque la joya de la corona, de la gran creadora de todo esto, de doña Isabel la Católica, era el reino de Granada, que ella le había quitado al sultán Boabdil. Por esta razón era tan importante ese nombre. Eso habla de que iba a tener particular luminosidad de esa nueva entidad político-territorial. Tenemos entonces el virreinato de la Nueva Granada. Pero ¿dónde viene Venezuela? La historiadora Elena Plaza, que es una historiadora impresionante, la cual yo admiro profundamente, ha traído en un libro que se llama El patriotismo ilustrado, Venezuela de 1830 a 1847, una cantidad de documentos de la época en los cuales demuestra que mientras existía el virreinato de la Nueva Granada y dentro de él estaba la provincia de Venezuela, la tierra firme, existía mucha pugna entre dos ciudades. Era la ciudad de Bogotá y la ciudad de Caracas, Santiago de León de Caracas. Había bastante pugna. De hecho, los caraqueños se negaban a llamarlos de otro modo que no fuera Reynosos. Se les llamaba Reynosos, porque era una especie de mote peyorativo. Luego había bastante tensiones. Y además de estas tensiones que existían, otras provincias que estaban mucho más ligadas a la provincia de Venezuela. Ojo, hay que recordar que la provincia de Venezuela era la provincia de Caracas, se le llamaba provincia de Caracas o Venezuela, y era gigantesca. Era una cosa que la gente piensa que Caracas es esa cosa chiquita que está hoy en día. La provincia de Caracas iba a San Guárico, pasaba por Aragua, iba a Falcón, era gigantesca la provincia de Caracas. Entonces, por lo menos, vemos como Cumaná, Guayana y Maracaibo no se sentían tan ligadas ni tan felices con estar pegadas al virreinato de la Nueva Granada, como yo decía, a Santa Fe. De hecho, esto lo va a saber el rey, esto lo va a saber nuestro señor y rey don Carlos III. Va a estar muy consciente de eso. Y por eso incluso va a emitir una real cédula en el año 1777 también, en la cual deja bien claro que va a separar a Cumaná, Guayana y Maracaibo de la Nueva Granada. Entonces, don Carlos III es muy claro, es muy diáfano lo que hace. Una acotación, una vez que Guayana integra la Capitanía General, en cuanto a lo que es Hacienda, regresa por problemas administrativos a la administración de Nueva Granada. Pero a los pocos años después, otra vez regresa a la Hacienda a Caracas. Aquí ves lo tengo que decir. Eso que me estás diciendo, te lo tengo que decir. Pero, a ver, yo tengo un documento, yo tengo una colección. No pienses que esto es una cuestión sobre Bolívar. Estos son por lo menos 70 volúmenes que se editaron durante los años 80 en Venezuela, donde están todos los documentos fundamentales de Venezuela desde la época española hasta el año 1830. Cada uno de los documentos está aquí, ¿no? Entonces, en efecto está ese problema que tú comentas, en el cual precisamente es el mismo gobernador que dice, mándame para allá, porque yo considero que tengo que estar allá de nuevo. No,
Sí, eso decía que trae mucha confusión porque hay muchas instituciones que todavía se dependían fuera de Venezuela. Por ejemplo, la Real Audiencia fue creada, si no me equivoco, en el año... Te voy a atajar primero, ya te voy a atajar porque sé por dónde vas, te voy a atajar. Bueno, para que digas que lo que piensa la gente por depender de instituciones foráneas, pues dependíamos de la Nueva Granada, pero no es así. Eso voy. Lo que te quiero señalar, y tu palabra vaya siempre por delante, lo que te quiero señalar es que quiero ir poco a poco, y antes de hablar de la Real Audiencia, quiero hablar de la Real Intendencia, porque es más importante saber cuando el rey español, en el año 1776, crea la Real Intendencia de Hacienda y de Ejército de Venezuela, ya está dando el giro de las cosas. O sea, cuando el rey español ya considera que hay que separar a esta provincia de Venezuela y darle autonomía funcional, no militar por el momento, pero la intendencia del ejército ya era algo, O sea, no era totalmente de todas las tropas, pero ya las organizabas, es decir, parecías que estaba medio vinculado todavía al virrey, que era el gran cargo. Luego el intendente podía organizar el ejército, pero todavía respondía al virrey de Nueva Granada. Pero también te da la Real Hacienda, es decir, cobrar impuestos, buscar tributos. Incluso el rey en la cédula le permite al intendente establecer tipos tributarios, dependiendo del terreno. Hay que recordar que la legalidad española era muy complicada. Cuando tú le permitías a un funcionario establecer impuestos, que ojo, que los ingleses se estaban matando desde el siglo XIII por el rollo de los impuestos con Juan Sin Tierra. Los españoles lo tenían bastante claro porque nunca habían peleado por eso. Entonces establecer impuestos, que era una prerrogativa regia, que tú se la diera a un funcionario real, era bastante. Entonces allí ya se empieza a tener una idea de la autonomía de Venezuela. Y don Carlos III, siempre cónsono con todo lo que hace, va en efecto en el año 1777 a crear la Capitanía General de Venezuela. Pero cuando él crea, ya a final del siglo XVIII, la Capitanía General de Venezuela, no es un cargo, un nombramiento meramente militar. Como digo, se le llamaba ya Capitán General a los gobernadores y a los virreyes. No, él está creando toda una organización político-territorial que se va a escindir por completo del virreinato de la Nueva Granada. Y es tanto el problema que hay entre los venezolanos y los reinosos, como los llamaban, que por allí vi que en Hechos Criollos estaban diciendo que Spy les decía así. Claro, es que siempre les llamamos reinosos, o sea, siempre les decimos, nunca los quisimos mucho. En efecto, le van a decir, va a decir el rey incluso, y de hecho la Real Audiencia a la cual ustedes van a responder va a ser a la de Santo Domingo, que fue la primigenia a la que ustedes respondieron. O sea, el rey incluso va a decir, mira, y para evitar más problemas, olvídense ustedes también esa Real Audiencia. Ustedes no tienen una, pero bueno, ustedes van a tener esta en Santo Domingo. Que cuando en la redacción uno muchas veces piensa que el rey está haciendo una locura, ¿no? Porque Juan Carlos III señala que va a responder la de Santo Domingo como si estuviera más cerca, estaba más lejos, pero evidentemente, claro, no había problemas realmente, no había problemas entre las personas que estaban en ese lugar con los venezolanos, pero los venezolanos no querían nada a los reinosos. Luego ya hay una diferente capacidad para entender eso. ¿Por qué habrá pasado esto? No lo sé. Hay un par de cosas que podemos señalar al respecto. Primero, hay que entender que el virreinato de la Nueva Granada, lo que hoy en día conocemos como Colombia, si le quitamos a Panamá, esas personas siempre tenían primero unos indígenas que respondían a unas mismas tribus, ¿no? Pero también tenían a familias españolas que se habían asentado allí en un primer momento y se colocaban allí. Lo que hoy en día conocemos como Venezuela, la provincia de Venezuela de ese entonces, va a desarrollar otras cosas muy diferentes. Primero, nuestros indígenas son terriblemente bélicos, casos por lo menos como los Girajara, que eran terribles, disminuían las cabezas humanas y las ponían de este tamaño, era una cosa terrible, espantosa. Yo tuve la posibilidad de ver una y una cosa para aterrarse. Tenían los motilones bravos, los motilones pacíficos, pero que eran pacíficos al final también tenían problemas. Ojo, que el rollo de los motilones va a llegar hasta el siglo XX, durante la época petrolera. Tenemos entonces a los caribes. Los caribes no eran nada sencillo, eran realmente bélicos y complicados. Luego todo esto va a hacer que los conquistadores que
que van a la provincia de Venezuela sean hombres realmente muy valientes y se consideren en muy buena lid como para estar respondiendo a nadie. Por eso siempre esa suerte de orgullo hidalgo de la provincia de Venezuela en comparación al neogranadino. No es que ellos lo hayan tenido más fácil, pero sinceramente es que aquí era complicado. Ya lo dice Caracciolo Parra Pérez en ese maravilloso libro del año 1932, El régimen español en Venezuela. La conquista de Venezuela fue una conquista. Estos indígenas aquí no andaban con cosas, esto era realmente complicado. Entonces, eso hizo que ya nosotros tuviéramos una autonomía. Eso hizo que nosotros nos consideráramos de gran manera. Don Carlos III lo va a escuchar, nos va a dar primero una real intendencia y después nos va a armar como Capitanía General de Venezuela. Y don Carlos III nos va a seguir escuchando tanto, ya no va a ser en su época, va a ser posteriormente, que va a dejar las órdenes establecidas para la fundación posteriormente de una real audiencia. Es muy importante. Eso ya habla totalmente de la autonomía de la provincia. Una real audiencia. Estamos hablando ya en el año 1786, cuando se establece, 86 más o menos es el año, cuando se establece la Real Audiencia de Caracas. El 86, el documento, y en el 87 ya empieza a funcionar la Real Audiencia. Exacto, de hecho, yo en Caracas doy tour por Caracas, lo llevo por la parte histórica de Caracas a grupos establecidos, ¿no? Y yo lo llevo a donde era la casa de la Real Audiencia de Caracas. Está al lado de la casa de Simón Bolívar, es muy interesante, porque dicen las personas de la época que sobre la Real Audiencia, sobre la casa de la Real Audiencia había una campana que cualquiera que estuviera acusado de un delito y tuvieran que ponerle por haberlo hallado en flagrancia el manus inexio, es decir, lo que decimos, ponerle los ganchos encima, si tocaba la campana de la Real Audiencia estaba bajo la protección de la Real Audiencia y por tanto del rey español, su majestad católica, y no podía ser tocado. Y pasó muchísimas veces la gente corriendo a tocar la campana de la Real Audiencia como si se tratara de uno de estos juegos de niños, jugar la R por lo menos, que no te agarren hasta que toque la campana de la Real Audiencia. Eso pasaba. Me hiciste recordar a muchos casos sobre el Santo Oficio, ¿no? Que el Santo Oficio también funcionaba en Venezuela, pero se dependía del Tribunal Inquisitorial de Cartagena de Indias. Y mucha gente iba a al Santo Oficio porque el Santo Oficio los protegía mejor que las leyes civiles. Imagínate, era más suave las leyes del Santo Oficio. Mucha gente prefería que fueran enjuiciados por el Santo Oficio, imagínense. No, y a mí la gente me va a matar, yo me suelo meter en esta clase de problemas, ¿no? Pero, porque imagínate, yo soy eminentemente hispanófilo y siempre lo he reconocido. Creo que España fue la gran nación en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Ya el XVIII lo tiene un poquito más complicada, vienen unos reyes no tan buenos, pero creo que se pudieron hacer las cosas mejor. En fin, son opiniones personales. Pero me voy a poner mucho más necio porque por lo menos esto del Santo Oficio, el gran historiador venezolano don Pedro Sosa Llanos, que fue un gran amigo mío, yo lo quise muchísimo a Pedro, fue el único que hizo el trabajo completo que se llama el Santo Oficio en Venezuela. Pedro, que en paz descanse, hizo todos los casos que habían pasado en Venezuela y fueron un puñado. O sea, eso que ponen en estas películas que pues, señalan como que la Inquisición estaba todo el tiempo pendiente de todo el mundo y te voy a matar, eso no era así, era realmente para ciertos casos establecidos. No, se ha llevado a una exageración el problema con el Santo Oficio que no tiene ninguna clase de sentido. Pero volviendo a lo de la Real Audiencia, que me parece muy interesante, la gente tiene que entender cómo funcionaba la vida en ese entonces para que pueda entender las instituciones. O sea, es complicado. Yo a mis alumnos se los tengo que explicar muchísimo y a veces no lo entienden. Y ojo que no solamente hablo de alumnos de pregrado, a veces de progrado tampoco lo entienden, porque tienen dentro de la cabeza la cuestión de la leyenda negra y todo este montón de pamplinas. Sí, entonces, ¿qué quiero explicar? En ese entonces los tribunales o la justicia funcionaba de una manera muy particular. No es como lo pensamos hoy en día, que había tribunales y cosas, funcionaba de una manera muy particular, ¿no?
la primera instancia, o es decir, cualquier juicio en primer momento, iba ante lo que conocemos hoy en día como el ayuntamiento, ¿no? Lo conocemos en España así, en Venezuela serían las alcaldías. O sea, la primera instancia, es decir, el primer lugar al que te iba a llevar un caso civil normal, un caso penal normal, era ante el ayuntamiento. Pero en el ayuntamiento, a pesar de que podían en efecto existir funcionarios criollos, eso hacía que la élite siempre se defendiera en el ayuntamiento, ¿no? Luego, lo más probable era que si iba un negro a reclamar que él ya había sido manumitido y que había llegado un blanco y le había dado 50 correazos, lo más probable es que el ayuntamiento le dijera, pues bien hecho, le vamos a dar otro más y se sigue quejando. Pero lo que a mí me dejó maravillado, cuando yo comencé hace unos años a ir directamente a los archivos a buscar los documentos de la época, era ver tantos casos de la Real Audiencia de Caracas en la cual iba un negro a quejarse, iba un indio a quejarse, iba alguien de una clase que uno puede considerar que estaba oprimida a quejarse, y la Real Audiencia le daba la razón. ¿Por qué? Porque la Real Audiencia era el tribunal de apelación. Es decir, cualquier cosa que a ti no te gustara de la primera instancia o del ayuntamiento, mejor dicho, tú podías ir y pedir que la Real Audiencia lo revisara. ¿Pero por qué iba a cambiar el criterio? Porque la Real Audiencia eran puros funcionarios españoles especializados en derecho. Es decir, eran puros abogados que mandaban directamente de España para que resolvieran los conflictos. Y funcionaba entonces la Real Audiencia como un auténtico contrapeso. ¿Cómo? Que mandaban siempre a la gente más preparada para gobernar. Sí, totalmente. Entonces la Real Audiencia funcionaba como un auténtico contrapeso entre la élite que abusaba de las otras clases y las clases oprimidas. Por eso la gente siempre buscaba la justicia con el rey de España, y el rey de España era la Real Audiencia. Y yo tengo pruebas, tengo un escrito al respecto de eso. O sea, no es como que me lo vinieron a contar o yo me estoy inventando esto. Luego es bastante interesante lo que pasaba con la Real Audiencia. Además, la Real Audiencia tenía en casos muy importantes como presidente del tribunal al capitán general. Pero la Real Audiencia también tenía dentro de su real cédula que si el caso era contra el capitán general, él no podía votar, estaba vetado, y la Real Audiencia podía decidir y mandar el asunto ante el Consejo de Indias para evitar precisamente el poder despótico. Luego, esa tontería o esa paparruchada que han puesto en tantas películas, en tanta locura que hay por allí, de la leyenda negra, de que aquí los virreyes y los capitanes generales eran unos energúmenos con un poder absoluto que abusaban de todo el mundo. Eso es mentira. Eran funcionarios que estaban totalmente arreglados, estaban totalmente sujetos a la ley, y no fue un caso, fueron muchos casos de funcionarios que se metían en problemas y tenían una querella allá en España. Sí. Por lo menos, otra de las cosas... Sí, quería decirte que una vez que terminaban sus funciones, tenían que ir a juicio de residencia en España para dar la cara de lo que fue su gobierno en las Indias. Y también recibían visitas de los llamados visitadores para controlar y echarle el ojo de que todo iba por... Estuvieron pasando las cosas bien. Luego, no es como que el rey el rey estaba muy pendiente de lo que pasaba en América. Por eso funcionó tanto. Y también, de hecho, si Napoleón Bonaparte no invade España, aún seríamos españoles, te lo aseguro. Porque sinceramente, que estaba muy bien montada la burocracia española. Y es que estábamos muy felices de ser españoles. Y los que estaban más felices de ser españoles eran los indígenas y los negros. Y una cosa que la gente no logra entender. Pero los indígenas eran ciegos, privilegiados. Es decir, los indígenas tenían privilegios. Esto lo va a señalar la historiadora Ruth Capriles, a la cual yo también quiero muchísimo, y me hizo abrir los ojos un día que estábamos conversando. Ruth, estamos hablando sobre el diccionario de la corrupción en Venezuela, que ella fue una de las creadoras del diccionario. Ella me decía que no había manera de hacer nada a partir del 99, porque no va a alcanzar libro en la humanidad para meter tantos corruptos. Pero hablando de otra cosa, Ruth me decía que probablemente habrá sido Isabel la Católica la primera que habrá establecido el paternalismo en estas tierras, porque Isabel la Católica, al sacar las leyes de India, que después también Carlos I va a hablar sobre eso, y va a ser una política española de asegurarle a los indígenas tierra, comida, religión, ropa, por el mero hecho de ser indígenas, y que ellos no tuvieran que competir contra campesinos castellanos, vascos, aragoneses que venían para acá a morirse de hambre, se morían de hambre, pero los indígenas no. Esto es una cosa que
tampoco se ve. Un indígena muerto de hambre, dígame el primer caso, ninguno. Todos estaban protegidos por la corona, a menos que se fueran por allí de indios salvajes, era la única manera, pero de resto estaban cuidaditos. Y los negros también tenían la cuestión de que a pesar de que los Borbones se hicieron de la vista ciega con la esclavitud, nunca dijeron nada, no hay ningún documento jurídico en España que avale la esclavitud, o sea, no hay ningún documento en España que te diga, y los negros tienen que ser esclavos por el hecho de ser negros, pero se hicieron la vista gorda porque sencillamente los británicos, los franceses, los holandeses, los portugueses alrededor estaban comerciando con esclavos, y España, esto va a sonar horrible, pero España está en desventaja porque no lo estaba haciendo. Entonces España se hace la vista gorda y deja que ellos también lo hagan. Pero resulta que aquí no había crías de negros, por Dios. Y eso a veces la gente no lo conoce. En lo que hoy conocemos como lo que fueron las 13 colonias británicas, había crías de negros. ¿Cómo era la cuestión? Tú agarrabas, comprabas 100 negros, bien grandes, bien fuertes, en sus 20, 30 años, y los ponías a montar negras. Y había negros que terminaban con cientos tantos hijos. Es decir, mientras los españoles se valían de los negros para trabajos, pero dentro de alguna manera el trato era peyorativo, cruel, pero no llegaba al nivel sencillamente de ponerlos como animales en celo a procrear. O sea, es que realmente el trato, la gran diferencia entre el trato a los negros en las provincias españolas con el trato que le daban los franceses o los británicos fue muy grande. Y piensa que estoy diciendo mentira. Ustedes por qué piensan que pasó lo que pasó en la isla española. ¿Ustedes por qué piensan que sencillamente los haitianos en un punto mataron a todos los blancos? Porque la colonia francesa era horrible, o sea, los franceses eran horribles con ellos. Igualmente, los británicos fueron muy crueles con los negros. Y hay muchos casos, eso lo estaba elaborando en una tesis doctoral, una compañera hace algún tiempo, le he perdido la pista, lo debo señalar, pero casos en los cuales los negros escapaban de las Antillas, que no estaban bajo el dominio español, para ir al territorio español, porque los iban a tratar como esclavos, pero mejor, que tenían la posibilidad de liberarse. Por eso ustedes ven que el cielo norteamericano es tan cruel. Eso pasó mucho en la Florida española, porque la Florida, recordemos que en aquella época pertenecía a España, y los esclavos de las plantaciones del sur de Estados Unidos huían a la Florida y fundaron una ciudad que se llama Fort Morse, que es fuerte. Exacto, qué buen dato. Y tenían la libertad y se acogían a las leyes como negros libres, a las leyes del rey de España. Imagínate. Exactamente. Entonces, cuando a mí me vienen a decir esas tonterías, por lo menos ahorita tengo un trabajo, estoy realizando un trabajo de un alumno que se ve que no fue a clase porque me vomita en el trabajo de la leyenda negra. Te puedo asegurar que lo raspé. Yo tengo pensado ponerle 5 de 20, pero estoy pensando ahorita que estoy hablando esto contigo en ponerle menos por vagabundo, por flojo y por hablar mal de Felipe II, que me pone de muy mal humor cuando hablan mal de Felipe II, mi señor y rey. Entonces, eso me pone de muy mal humor. Pero volviendo al caso, los españoles fueron grandes reyes, por Dios. O sea, el reino español, cuando fue imperio, tuvo reyes estupendos. O sea, si tú pasas por lo menos una monarca como Isabel I de Castilla, eso es un lujo tenerla. Luego, es verdad, su hija se vuelve loca, Juana se vuelve loca, y la llaman Juana la Loca, pero los regentes de Juana la Loca fueron hombres muy, muy buenos. Y después ya Carlos I, el gran César, imagínate, que se pelea con el sultán Suleimán por el catolicismo, se pelea con Lutero, se pelea con Enrique VIII, él vivía peleándose con todo el mundo. Entonces, wow, Felipe II, el que realmente va a ser el imperio lo más grande posible. Es verdad, el hijo le salió loco, pero es que esto yo se lo vengo explicando a veces, yo la gente se lo suelo explicar. El problema con los Austrias es que los Austrias se casaban entre ellos. Era normal que tuvieran deformidades como Carlos II el Encantado, el Hechizado, por lo menos, que era claramente un hombre deforme. Pero es normal, si ustedes no me creen, lean 100 años de soledad, ¿vale? Ahí lo van a ver clarito, y es colombiano, a lo mejor les gusta. A pesar de los problemas que tenía, hizo un gran reinado. Las guerras por lo menos las ganó, las que tuvo, y la administración las llevó lo mejor posible. ¿Quién? Que Carlos II, a pesar de tener el hechizado, sí, el hechizado, que fue un buen reinado si lo ponemos a analizar. O sea, España económicamente aumentó su economía, en la guerra salió bien parado. O sea, en realidad no fue un mal reinado el de Carlos II, claro.
después vino la guerra de sucesión y hubo problemas. Yo no iba a los Borbones. Yo te tengo que decir, yo no quería que ganaran los Borbones, pero ganaron. O sea, bueno, mira, era imposible que no ganaran con ese rey de Francia que los estaba apoyando, Luis XIV. Es imposible ganar a Luis XIV teniendo España al lado, ¿no? Pero de verdad, hay Borbones buenos. Felipe V, a pesar de que después se volvió loco, eso a veces la gente no lo sabe, esto de que Felipe V se creía un sapo y que iba a recibir embajadores en bata de baño, pero Felipe V fue un buen rey. Yo lo único que le digo es que de verdad que no siento nada de cariño por él, por el establecimiento de la guipuzcoana. La guipuzcoana fue un desastre aquí. A la gente le gusta la guipuzcoana, pero ¿cuántos problemas hubo aquí por la guipuzcoana? Mira, el caso de Juan Francisco León. Bueno, pero cosas que pasaron. Pero Carlos III fue un rey tan bueno que Carlos III salva a todos los Borbones, digo yo. Eso es lo que yo pienso. Para mí Carlos III... Sí, es que Carlos III fue realmente un rey maravilloso, un rey que estaba muy consciente de que el mundo se estaba moviendo y que España tenía que adaptarse a los nuevos tiempos. Lamentablemente la vida de Carlos III no se le va a prolongar más, y claro, no vamos a conseguir con su lamentable hijo, el chiste que fue don Carlos IV de Borbón, fue un pobre hombre. Fue un pobre hombre, o sea, y no lo estoy diciendo como algo personal. Realmente Carlos IV fue un pobre hombre hasta como rey. No tuvo mayor incidencia en nada en Europa. Si tú piensas que la armada que viene de Felipe II con la Armada Invencible, se hundieron muchos barcos, pero España mantenía una gran armada, una armada de temer. Si piensas que durante toda esa época España tenía la manera de luchar la soberanía en contra de Inglaterra, y tú revisas la batalla de Trafalgar por culpa del imbécil de don Carlos IV, que perdió todos los barcos, tú dices, bueno, ese hombre es un pobre hombre. ¿Cómo vas a perder todos los barcos? Entonces, claro, ves también cómo su genuflexión hacia Napoleón Bonaparte, son cosas que sinceramente hacen que yo quiera menos a Carlos IV que a Fernando VII. No me parece raro que Fernando VII sea su hijo. De verdad que es un desastre. Es un desastre de reyes, en serio. Bueno, César, por eso yo lo hablaba, y antes que me digas eso, y tu palabra vaya por delante, pero no quiero dejar esto por fuera, esta anécdota. Yo le hablaba con un historiador español, no voy a decir su nombre, un muy buen amigo. Entonces, llegamos a una conclusión los dos, un español y un venezolano, ¿no? Venezuela y en general América se independizó por culpa de Fernando VII. Fernando VII fue muy buen rey, fue un rey pésimo. O sea, es que Fernando VII fue un rey tan malo que tú no te lo crees. Uno a veces piensa que Fernando VII fue como una especie de comiquita o cosa, es que era muy malo. O sea, y con esto cierro, con esto quiero cerrar pero es que estas cosas uno las comenta poco, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me tocó es que investigar jurídicamente y analizar jurídicamente, según la historia legal, es el documento en el cual Fernando VII deja sin efecto el reconocimiento y el juramento que hizo a la Pepa. O sea, ¿cómo a ti se te ocurre decir que se tenga por no realizado o efectuado todo lo que pasó? O sea, tú vas de un plumazo a borrar lo que pasó. Eso es un desastre. Eso se fue de los séptimos. Tras una guerra entre liberales, que eran los que apoyaban la Constitución, y los conservadores, que eran los que apoyaban el sistema absolutista de Fernando VII. O sea, que no solo el desastre ocurrió en América, aquí en España también trajo consecuencias y trajo una guerra que fue desastrosa. De hecho, bueno, allá en España dan el tema de la rebelión de Riego. Me han comentado que está en el pensum. ¿Cómo no te vas a rebelar delante de semejante truán, por no decir una palabra más grave? Que de hecho esa rebelión iba a embarcar para América, a apoyar las tropas realistas en América, y se alzaron en guerra contra Fernando VII aquí en España. Ellos mismos hicieron una guerra civil aquí en España. O sea, ¿qué pasaría si Riego y su ejército hubiera podido venir a América? No lo sabemos. Sí, claro, eso ya no es historia, eso es elucubración, pero es muy interesante conversarlo, ¿no? Ya que estamos hablando, ya que esta conversación es tan sabrosa. Sí
sí, ¿qué habría pasado? Mira, ¿qué habría pasado si Bolívar no hubiese podido coordinar primero él con la Legión Británica y la Legión Británica le hubiese hecho caso a otros jefes como Mariño en un primer momento, por lo menos? O sea, ¿qué habría pasado si Bolívar no hubiese conseguido inversores británicos con platica? O sea, es que realmente muchas veces, ojo, antes de que me vaya a agarrar el Tribunal Supremo Inquisitorial del culto a Bolívar, antes que me vayan a agarrar los admiradores y los amantes que Bolívar es más bello y es más bueno que Jesucristo. Ya va, yo estoy hablando de cosas que pasaron. Yo sé que Bolívar está allá arriba en el cielo y todo lo que ustedes dicen, qué bonito, qué lindo, pero realmente hay muchas circunstancias que te llevan a pensar qué habría pasado si no se hubiesen dado ciertos casos puntuales en la vida del Libertador. Correcto, César. Bueno, retomando un poco el tema inicial de este live, porque nos hemos desviado un poquito, quiero decir que ya en 1803 en Caracas se crea el arzobispado. O sea, me están invitando, que me están invitando a España. Mira, pues yo he encantado la vida por allá ya la de Simón Bolívar. Wow, no, hombre, es que de verdad, pero qué tontería tan grande, Dios santo. Eso a mí me pasa mucho cuando voy a dar clase a los chamos en pregrado. Los chamos no se lo creen. Es que como les han enseñado que Bolívar es una especie de Chuck Norris, ¿no? Es una especie de Chuck Norris con Jesucristo. Entonces no entienden lo que tú les dices. Qué locura esta. Sí. Bueno, como te iba contando, César, retomando un poco el tema inicial, central, sobre si dependíamos o no de la Nueva Granada, ya en 1803 se crea el arzobispado de Caracas, o sea, que ya hasta religiosamente, en 1803 ya ni dependíamos de la Nueva Granada, o sea, que éramos totalmente independientes en todos los sentidos, tanto político como militar y hasta religioso, imagínate. O sea que eso, y por eso esto que voy a decir, esto va a atacar más a la religión, ¿no? Esto va a atacar más al credo bolivariano. Simón Bolívar, que había nacido en la Capitanía General de Venezuela en el año 1783, es decir, apenas 6 años después de que se había establecido la Capitanía General de Venezuela, que él creció en una familia de élite mantuana que odiaba a los Reynosos, odiaba a los del Virreinato de la Nueva Granada. A él se le va a ocurrir la idea, la peregrina idea, de en el año 1819 crear una república nueva y le va a dar el nombre de Cristóforo Columbus, le va a poner Colombia. Y esa república, a pesar de que en la ley fundamental y en la ley de unión de los pueblos colombianos se establecía que la capital iba a estar en una ciudad fronteriza que se iba a fundar entre la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, y la ciudad se iba a llamar Bolívar, eso nunca se hizo. Y Bolívar pone la capital en Bogotá. ¿Cómo este señor va a pensar que los venezolanos nos vamos a calar, que los Reynosos nos gobiernen de nuevo? Y con Santander, El Paso, Santander. No, una locura. No, de verdad que es que lo de Bolívar yo no lo entiendo. Nunca lo he entendido. no, bueno, Bolívar es un hombre que da como para otro tema. Si quieres lo podemos hablar en otro live, hablar de los mitos de Bolívar. ¿Qué te parece? No, me parece estupendo, pero yo te digo de una vez, tú te vas a hacer cargo de la amenaza de muerte que a mí me suelen llegar a menudo cuando a mí me entrevistan sobre estas cosas. Y la gente agarra una cosa, o sea, yo a veces pienso que Bolívar es primo de alguien. Oye, que Bolívar es tu primo, es tu tío, es tu papá, es tu abuelo. O sea, porque en Venezuela, que utilizamos mucho la mentada de madre, aquí decir que Bolívar se equivocó en algo, eso es mentarle la madre a alguien. Eso es otra cosa gravísima. No, pues Bolívar es sacrosanto, por Dios. Entonces, bueno. Sí, el sistema educativo venezolano se ha encargado de eso, sobre todo desde la presidencia de Guzmán Blanco a finales del siglo XIX, pues se encargó de santificarlo. La moneda, hablando de la moneda anterior en Venezuela, se llamaba el venezolano, y Guzmán Blanco, como queriendo mitificar la figura de Bolívar, le puso la moneda Bolívar. O sea, ya desde finales del siglo XIX empieza
esa certificación, que bueno, en los últimos años ya ni hablar, pues. No. Y recuerda que Guzmán Blanco le pone también la Plaza Mayor, en vez de poner la Plaza Mayor, le cambia la Plaza Bolívar también. Entonces exige una estatua ecuestre en cada plaza de Bolívar, lo cual es un sinsentido, por Dios. Y una vez más, yo sé que aquí habrá algún admirador de Bolívar, yo también lo quiero mucho, quiero que lo sepan, yo a Bolívar lo quiero mucho, lo idolatro muchísimo, tengo una foto de él en mi cartera, al lado de la foto de mi hija. Pero además de que yo quiero mucho a Bolívar, debo señalar que yo considero que no hay ningún hombre más grande que la República, o sea, no hay ningún hombre más grande que la nación. Luego, yo considero que tú no puedes pensar que Bolívar es sacrosanto. No, sacrosanto es Venezuela. Sacrosanta es la tierra donde tú vives, y punto. Y la defendemos en contra de cualquiera. Y hay que recordar que Venezuela nace su cuarta república en el año 1830, luego de la Convención de Valencia el año 29, y entre lo que se decide en la convención es que más nunca se va a permitir que pase a tierra venezolana Simón Bolívar, y se rompen relaciones con cualquier persona, con cualquier país que tenga dentro a Simón Bolívar. Luego, estamos hablando de que estábamos muy bravos con Bolívar, y Venezuela nace para decirle a Bolívar, mira, somos más grandes que cualquiera, incluso que tú mismo. Eso nada más lo digo, pero con mucho cariño. Le digo que yo Bolívar lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho, no vayan a pensar cosas que no son. Lo quiero muchísimo. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la sección de preguntas? Porque creo que quedó claro un poco de que en verdad no dependíamos de la Nueva Granada, para nada. Ya Venezuela, como dije, hasta religiosamente en 1803 ya ni dependía de la Nueva Granada. Entonces, si hay alguna pregunta del público, podemos leerla, y bueno, si no, bueno, yo voy con la primera pregunta, César, para darle tiempo un poco al público que la haga. Sabes que leí un poco de los historiadores Mario Briceño Iragorri, Guillermo Morón y Antonio Muro Orejón, que señalan que la Real Cédula de 1777 supuso únicamente la sumisión de las distintas provincias a la militar, por lo que Venezuela habría sido gubernamentalmente una capitanía general. ¿Qué opinas de este tema que señalan estos historiadores? Que nada más... Aquí voy. Yo conozco a Guillermo Morón. Y estoy seguro que la gente no quiere que yo diga que cómo está Guillermo Morón actualmente. Que Guillermo está viejito y está diciendo cosas extrañas. Nadie se acerca ahorita a la casa de Guillermo Morón. Tiene 90 y tantos años. Pero aquí tengo que decir algo sencillamente. No quiero que suene muy mal, pero como yo no me suelo hacer de todas maneras muy amigo de la gente por lo que digo, igual lo voy a decir. El problema está en cuando tú no estudias la institución jurídica en el contexto histórico en que está pasando. Si tú sacas a la institución jurídica del contexto histórico, cometes un error. Si estudias a la institución, pero no estudias el derecho, cometes otro error. Por eso es que en Venezuela poca historia legal se ha hecho. Ni Mario Briceño Iragorri era historiador legal, ni Guillermo Morón era historiador legal, y el otro te confieso que no lo conozco. Debe ser también reputado, pero a uno siempre se le escapa algo. Pocos historiadores legales en Venezuela, caso de José Gil Fontul, por lo menos. Y José Gil Fontul lo explica muy claramente en la historia constitucional de Venezuela. La Capitanía General, como yo expliqué, era un título, o el título de Capitán General era un título militar que se le daba a todo gobernador y a todo virrey desde muy antaño. Y este título llega a ser polisémico, porque siglos posteriores va a ser el cargo que se le va a dar al jefe de una entidad político-territorial llamada Capitanía General. O sea, tiene dos vertientes. Ya en la época en la cual don Carlos III crea la Capitanía General de Venezuela, se habla de una entidad político-territorial diferente. Formaba parte de España, pero era como decir otra España más, otro pedazo de España más. Claro, Mario Briceño Iragorri, un gran escritor venezolano, al cual admiro muchísimo, no lo analizó como yo lo estoy diciendo, pero bueno, yo creo que yo también tengo un poco de mérito, ¿no? Creo que también he realizado alguna investigación. No soy Mario Briceño Iragorri, soy muchísimo más joven, pero una vez que tú estás de este lado, es como que tú fueras un médico y te dijera por lo menos, el doctor Vargas dijo que el bisturí había que meterlo así. Está bien, el doctor Vargas, pero yo también soy médico y se han descubierto otras cosas. Pues qué bien que el doctor Vargas